Estamos festejando nuestro sexto encuentro del año, en la sexta charla del departamento de este año. Matías Quiroga es licenciado y doctor en física de la Universidad Nacional del Sur y está trabajando en el IFIMAT hace más o menos 4 años, ¿verdad, Matías? Así es. Investigador de CONICET, tema de trabajo, rol de defectos y nanoestructuras en sistemas de interés tecnológico, cálculos y simulaciones, DFT. Así es. Así Y es. nos atrajo el título. Así que cuando quieras empezar. Y, por favor, mantengan apagados tanto las cámaras como los micrófonos para mejorar el ancho de banda y las preguntas, por favor, al final. Muchas gracias y nos vemos al final. Bien, bien. Bueno, gracias Waldo, gracias Victoria y Daniela también por esta invitación. Preparé una charla para hablar de simulación Monte Carlo cinético, y traté de que fuera distendida y bueno, después si hay cuestiones técnicas o algún interés en particular, me visitan en la oficina, nos tomamos unos mates, ellos traen su propio mate y vamos a los casos particulares. Acá es más por ahí un poco casi divulgativa, diría yo, ¿sí? Empiezo con esta frase muchas veces, las charlas sobre Monte Carlo de Albert Einstein, donde él decía que Dios no juega los dados con el universo. Vamos a ver después si es así o no. Y esta es la manera en que está organizada la charla. Voy a hablar un poquito de la historia, después también 2 o 3 palabras sobre los números aleatorios, daré algunos casos de simulación Monte Carlo. Después, cuando hable de Monte Carlo cinético, por ahí se ponga un poco más técnico, pero por ahí paso rápido sobre esto. Y al final daré las conclusiones, ¿sí? Entonces, para hablar de los comienzos de la simulación Monte Carlo, en realidad, si bien el nombre Monte Carlo aparece a mitad del siglo XX, la idea ya existía hace mucho tiempo. Estuve buscando un tal conde de Buffon, Georges-Louis Leclerc, que al parecer diseñó un sistema en el cual le arrojaba agujas al piso donde estaba trazada alguna curva y estimaba de esa forma el área bajo la curva. Esa idea fue retomada más adelante también. La idea ya existía, y también Andrei Markov, el científico, el matemático ruso, había pensado ya en lo que es eso, la cadena Markov, el paso del borracho, que se le dice a veces cuando no es un paso seguro, sino que está gobernado por cierta aleatoriedad. Pero bueno, lo cierto es que la palabra Monte Carlo, propiamente dicha, así, apareció a mitad del siglo XX, fue acuñada por los científicos de Los Álamos, que participaron en el proyecto Manhattan. Al parecer, Stanislaw Ulam, el primero que aparece acá en la lista, matemático que colaboró en el proyecto Manhattan, estaba enfermo y se puso a jugar al solitario, y estaba ya aburrido y se puso a pensar en la estadística de las posibilidades de ganar o perder al solitario. Era muy complicado de resolverlo formalmente, el problema, y le comentó a John von Neumann si podíamos usar la computadora ENIAC. Ahí hay una captura de pantalla de cómo se veía la ENIAC que tenían en ese momento en Los Álamos funcionando, para hacer simulación al azar, con números generados al azar, para simular muchísimas partidas de solitario. O sea, una estadística suficientemente grande para que el resultado fuera confiable. Y al parecer también, bueno, Nicolás Metrópolis participó muchísimo en lo que fue el Monte Carlo. Había un tío de Stanislaw Ulam que estaba gastando mucho dinero en el casino de Monte Carlo, que los invitaba a que vayan, que pedía prestado dinero. Entonces le pusieron al tipo de simulación, le pusieron Monte Carlo en alusión al casino. Así es como nació. Los primeros artículos son los desclasificados, porque en realidad posiblemente lo estarían usando de antes, y en los tiempos de la bomba, bueno, las publicaciones o los estudios internos de ellos no han sido compartidos al público abierto. Eso en cuanto a la historia. Y ahora voy a decir también, gastar algunas palabras en hablar sobre los números aleatorios, ¿sí? Si uno busca en Wikipedia
¿qué es un número aleatorio? Aparece una definición más o menos así. Dice, es un número que nace de un sorteo. O sea, está medio, la definición está asociada al término mismo, porque aleatorio y sorteo son sinónimos, ¿sí? Por ejemplo, ahí puse una lista de números y me pregunto yo si esos números que están ahí son o no random, son aleatorios, ¿sí? Y algunos pareciera que sí, pero bueno, este primero de acá parece aleatorio, pero después si hay algunos, no sé si habrá estudiantes de computación o gente que sabe, en número flotante hay mucha más información que acá no estamos mostrando. O sea, si esto estuviera seguido de 32 ceros, ese número no parece muy aleatorio. Después también acá hay un número que parece aleatorio como elegido al azar, el 77 nos queda la duda. Por ejemplo, el 3 elegido entre 0 y 1000 no parece aleatorio. Y por último, ahí el 44.444.000 no parece aleatorio para nada. ¿Cómo se forman los números aleatorios? Los números aleatorios en las computadoras generalmente se les llama pseudos aleatorios, porque nacen de una serie, una secuencia. Suelen tener una semilla y uno aplica una fórmula, le da acá dice modo que sería el intervalo de validez, cuando uno pasa el intervalo vuelve hacia atrás. O sea, dado un número aleatorio, uno puede encontrar el siguiente de la cadena aplicando esa fórmula que puse ahí. Entonces, si uno fuera a un casino donde están sorteando números aleatorios y conociera la semilla, conociera el término A, el término C y conociera el rango, podría predecir el siguiente número, ¿sí? Bueno, eso es muy complicado en la práctica porque, por ejemplo, el programa Python que yo uso para generar números aleatorios obedece una secuencia que se llama Mersenne Twister, que tiene un periodo de 2 a la 199.000 en la secuencia. O sea, sería muy difícil analizar esa secuencia como para encontrar patrones para poder predecir resultados en el casino. O sea, mis recomendaciones no vayan al casino por lo pronto. O sea, esta forma de generar números aleatorios es imposible de manejar, de predecirla. Después también ahí puse, por ejemplo, el número ese 1729 que parecía aleatorio, es el número taxi cab, se llama, que apareció en un taxi, y que ese primer cubo es la suma de dos cubos distintos, el número más chico que surge de la suma de dos cubos distintos, o sea, un número extremadamente particular también para los matemáticos, ¿sí? La definición que a mí me gustó es la que me la dio Guillermo Martínez en su libro, Borges y la matemática. Da una definición que me gustó. Llama número aleatorio a aquel número que puede guardar la información y la forma más, o sea, que da una información, todos los números dan una información. Y la forma más económica de dar esa información es el número mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno, volviendo a esta lista de acá, el 44 millones, que es un número grande, por ahí uno, si se lo tuviera que decir a un amigo, no le va a decir 4, 4, 4, 4, va a decir el 4 repetido 6 veces, ¿sí? 8 veces. Encuentra una forma más económica de expresar ese número, o esa lista de números. Entonces, bajo esa definición, si este número aparece solo, no sería un número aleatorio ese. Y si en el sorteo de 1 a 1000 nos aparecen todos los números entre el 0 y el 10, no sería una distribución aleatoria, porque hay una forma más económica de expresar ese número, ¿sí? No sé si fui claro con esto, pero hace alusión a eso. Se ajusta bastante intuitivamente esta definición a lo que uno entiende por número aleatorio, número al azar, ¿sí? Bien. Entonces ahora entro ya en la simulación Monte Carlo. Como les decía, la simulación Monte Carlo nace a partir del auge de las computadoras y la programación, ¿sí? Entonces, tenemos ejemplos de aplicación Monte Carlo. Bueno, los ejemplos son muchísimos. Acá puse algunos pequeños ejemplos, por ejemplo, el cálculo del área bajo la curva. Esto haría referencia a lo que decía el conde Buffon allá por el siglo XVIII, cómo calcular el área bajo una curva. Uno tiene una curva y quiere calcular el área, arroja al azar dardos o puntos, y después obtiene cuántos tiene adentro de la curva y por afuera de la curva, y nos da la proporción de áreas de lo que está encerrado en la curva en proporción al área total
del dominio, ¿sí? El paso aleatorio, el random walk, también uno puede predecir o tratar de estudiar el movimiento de algún animal o alguna partícula, algún movimiento browniano de alguna partícula a través del random walk. Y también se usa en la simulación Monte Carlo, esto hay un programa llamado Penélope, para hacer estudios de dosimetría sin necesariamente lastimar a los pacientes. También se usa para estudiar los comportamientos presa-predador. Por ejemplo, los lobos que se comen a las ovejas, cada cuánto un lobo se come a la oveja. Entonces los programadores ponen ahí, si se encuentra con una oveja, tiene una posibilidad en 5 de comérsela, la oveja tiene la posibilidad de escapar, se extingue la oveja, si el lobo no consigue ovejas para comer, se va a morir de hambre con el tiempo, etc. Y van estudiando la evolución de la población de ambas especies, ¿sí? Y después acá pongo una lista grande porque hay muchísimos campos donde se puede aplicar la simulación Monte Carlo. Y yo he visto también trabajos sobre cómo abordar aviones en vez de ir de atrás hacia adelante, como se hace habitualmente, hacen habitualmente las aerolíneas, hacerlo del costado hacia el medio para que los pasajeros no se interrumpan cuando abordan el avión. Eso separaría a las familias, pero al parecer los resultados Monte Carlo y de experiencias muestran que acelera la forma de abordar los aviones, ¿sí? Bueno, hay muchísimos ejemplos de aplicación, evacuación de edificios, o sea, la lista es muy grande. Acá me faltó yo quería recomendar un libro por ahí, me faltó. Sí, bueno, acá yo también pensaba de recomendar el libro por ahí de Richard Dawkins, El gen egoísta, donde cuenta un poco lo que es las simulaciones de presa-predador, los comportamientos de la naturaleza han sido simulados de esta manera, ¿sí? Bien, sigo adelante. Este es un tema también de moda, reciente, habrán sentido nombrar el proyecto AlphaGo, AlphaZero, que ahí está tapa de la revista Science en 2019. Al parecer, si les interesa el tema, habrán visto que el Go, el juego del Go, a diferencia del ajedrez, es un tablero de 50 por 50 y cuando las computadoras hacían los cálculos para tratar de dar jugadas buenas, eran tan divergentes que los humanos hasta el 2018, 2017 le ganaban a las mejores computadoras del mundo en los anteriores programas. Cosa que en el ajedrez, ya desde los tiempos de Garry Kasparov, los programas de computadora vienen ganándole a los ajedrecistas, a los mejores ajedrecistas humanos. Con el Go no pasaba. Y al parecer ahí, en los elementos de toma de decisión, en vez de calcular muchísimo como hacían los anteriores programas, nació el proyecto AlphaZero, AlphaGo, sponsoreado por Google también, donde en el árbol de toma de decisiones hay cierta simulación Monte Carlo, o sea, no es tan determinista como lo era antes. Entonces, los programas empiezan a tener algo parecido a intuición o saltos de intuición, o le da cierto peso de estudio a las probabilidades más prometedoras. Pero no por eso descarta a las otras, solamente le da peso. Lo cierto es que AlphaZero destruye a los anteriores, calculando mucho menos, destruye a los anteriores programas como el Stockfish, que calcula como 20 millones de jugadas por segundo. AlphaZero tan solo, calcula 20.000 jugadas por segundo, pero lo hace ayudado por el desarrollo, no solo por la simulación Monte Carlo, sino por el desarrollo de las redes neuronales y la inteligencia artificial. Acá por ahí puedo recomendar, si está Fernando en la audiencia, sabrá, habremos recomendado este libro entre los alumnos, aquel que se llama Sueñan los androides con abejas eléctricas, que el libro original está ambientado en el 2019, donde también el autor pronostica el auge de la inteligencia artificial para estos tiempos, ¿sí? Bien, un poquito de mi experiencia particular en docencia, también ayudado por mi estudiante doctoral, Juliano Tomás. Le hemos dado a los alumnos de la secundaria en las prácticas PPO, le hemos dado algo de programación Monte Carlo, cosas sencillas, y los hemos hecho también con
computadoras de las netbooks del programa Conectar Igualdad. Que a veces uno puede pensar que son robustas, son rústicas. Lo cierto es que tenían Linux y tenían Python entre sus servicios, estas computadoras. Y pudimos hacer simulación Monte Carlo sin mayores problemas. Por ahí corrían un poco lento a lo que uno espera para hacer un estudio a gran escala, pero para un estudiante estaba bien. Yo creo que los estudiantes se entusiasmaron. De hecho, a algunas alumnas que tuve, las encontré después estudiando ingeniería en sistemas, así que bueno, creo que del todo no les desagradó. Pudimos hacer simulación Monte Carlo, algunos juegos de ingenio. Juliano también programó unos criptogramas, así que se generaban por números aleatorios también. O sea, ni nosotros podíamos descifrar a veces lo que estaba escrito ahí porque lo hacía el programa. Fue una buena experiencia. Y por último, ya un poquito más técnico, pero lo voy a pasar más rápido, está uno de los algoritmos de simulación Monte Carlo por excelencia, que es el método Metrópolis. Lo menciono este diagrama de flujo brevemente, pero uno tiene un sistema, por ejemplo, una aleación binaria, y lo inicia de alguna forma, le da una geometría inicial, y después realiza va hacia un futuro posible, por ejemplo. Y estudia el cambio de la energía. Entonces, para tener un valor de energía necesitamos lo que los físicos nos gusta llamar hamiltoniano. Es un operador que nos diga cuál sería la energía pronosticada en este sistema. El algoritmo Metrópolis lo que hace es, si uno va hacia un estado de menor energía, lo acepta el movimiento como algo bueno. Y si va a un estado de mayor energía, eventualmente puedo aceptarlo según este criterio que está. Si el cambio de energía, si un número random generado al azar es menor que el cambio de energía, que el exponencial del cambio de energía dividido RT. R es la constante de los gases y T la temperatura de simulación. ¿Sí? Este término es importante porque quiere decir, uno no solo se mueve hacia la energía mínima, sino que a veces acepta estados de energía que están por encima del que uno surgió. Por ejemplo, a veces uno está en una montaña, quiere llegar abajo, a veces tenemos que subir un poco. Y eso es lo que está dando este término. ¿Por qué simula la temperatura este término? Porque es como la frecuencia de vibración. Entonces, en vez de resolver los problemas por dinámica molecular, uno puede gambetear el problema de alguna forma, haciéndolo por Metrópolis Monte Carlo. ¿Sí? Y este sistema Metrópolis Monte Carlo tiende a converger a un estado de energía baja. ¿Sí? Bueno. Y ahora puedo ir, casi Metrópolis me dejó en la puerta de lo que es el Monte Carlo cinético. ¿Sí? Y una palabra, ¿para qué sirve el Monte Carlo cinético? Y para estudiar básicamente, sobre todo, materiales. ¿Sí? Exclusivamente materiales. Tal vez uno pueda llamar Monte Carlo cinético a otras ramas del estudio, pero cuando uno dice Monte Carlo cinético puede estar hablando del estudio de materiales en lo que es la nanoescala. Va a escalas de tiempo un poco más grandes y escalas de tamaño un poco más grandes de lo que hace generalmente la dinámica molecular, y está por debajo de la mesescala. O sea, uno puede eventualmente simular sistemas que puede ser 50 nanómetros, 100 nanómetros, más o menos. Eso siempre depende de las posibilidades que tiene uno, ¿sí? Entonces acá lo enmarqué a Monte Carlo cinético en lo que es las otras escalas de estudio, ¿sí? Esto es lo que se llama, esto sería, si uno aborda todo esto, estaría abordando aquello que se dice la multiscala, desde las propiedades del elemento cuántico que yo pongo ahí, pongo un átomo de hidrógeno a ver qué pasa con el auto que anda a hidrógeno combustible, ¿sí? Entonces, también un poco de la historia de Monte Carlo cinético nació en un trabajo acá, un paper viejito del año 66, no tan viejito diremos algunos, así, de Young y Ehrlich, que lo hicieron para estudiar migraciones de vacancias originalmente. ¿Qué diferencia tiene el Monte Carlo cinético con lo que es el Monte Carlo común? Bueno, que el Monte Carlo cinético describe la cinética, justamente el movimiento. Ahora no estamos yendo al estado de menor energía,
sino que estamos estudiando las tasas de transición. Estamos viajando por aquello que son las tasas de transición. Y eso lo ejemplifico acá en este cuadro. Por ahí se hace un poco técnico, pero lo voy a decir en pocas palabras en lo posible. Monte Carlo cinético, uno tiene una geometría, por ejemplo, un sistema, un estado inicial, y estudia para este estado inicial, en este dominio muy sencillo que pusimos, en este caso, 6 posibles futuros. Cada uno de esos 6 posibles futuros va a tener una tasa de transición. Yo lo puse acá con flechitas un poco más gorditas y más flaquitas en este caso, que dan idea de la tasa de transición. Y después esas tasas están expresadas en hertz, ¿sí? En 1 sobre segundo, tienen unidades de frecuencia. Y entonces uno viaja a todos esos posibles futuros de alguna forma, pero después sortea con algún número random cuál va a ser de esos 6 posibles futuros, cuál va a ser el que elijamos. ¿Qué pasa? Cuando un estado futuro tiene una transición alta, va a tener buenas chances en el sorteo, pero no por eso uno siempre va a estar eligiendo en el sorteo la tasa de transición más probable. A veces ocurren hechos improbables y al menos los sorteos lo permiten. Y después actualiza el reloj. Esa es la novedad también que impone Monte Carlo cinético, que uno está siguiendo un tiempo y este tiempo está asociado a un tiempo físico entre comillas, ¿no? De la vida real, del experimento. Esto está fundamentado en los trabajos de Metrópolis y Gillespie. Después, si a alguno interesa la referencia, no la puse acá, pero sería Gillespie el que demostró la consistencia matemática de esta idea. Pero la idea por ahí es muy sencilla. Los delta de tiempo van como el inverso, o sea, es sencillo decirlo con palabras, la demostración matemática es un paper de 10 páginas más o menos, pero no veo el cursor. La actualización del tiempo va como un número random sobre el rate total, sobre la tasa total. O sea, cuando pueden ocurrir muchas cosas, el tiempo que podemos esperar entre un evento y el otro tiende a ser más corto. Por ejemplo, si uno está en una audiencia muy grande con un público grande de 10.000 personas, uno puede esperar que la siguiente tos, por ejemplo, ocurra dentro de una fracción de segundo. En cambio, si el público es pequeño, uno puede esperar que la siguiente persona en toser tal vez transcurran 4 minutos, ¿sí? El tiempo, pero no por eso, a veces puede ser que la próxima tos ocurra antes en un público de 4 o 5 personas y no en un estadio de 10.000 personas. Pero en promedio lo atendible es que las tasas, cuando hay muchos más eventos posibles, el tiempo esperado sea menor, ¿sí? Esto se puede pensar a veces con hormigas moviéndose, una hormiga moviéndose en una hoja cuadriculada o muchas hormigas moviéndose en hojas cuadriculadas. Cuando uno tiene muchas, es muy probable que el cuadrito de la hoja cuadriculada sea atravesado por una hormiga antes, ¿no? Bueno, dije que no quería ser técnico y me quedé un rato largo acá. Pero bueno, a esto si hay un interés mayor, están los papers o pueden, ya digo, un día venir a charlar. Y bueno, acá voy a la física de los materiales, que es lo que me incumbe a mí en particular, pero he puesto un par de aplicaciones de Monte Carlo cinético que ha sido usado en aleaciones. Ya, insisto, el Monte Carlo cinético nació para estudiar la migración de las vacancias, ¿sí? Sabrán, no sé si hay muchos estudiantes, una aleación o un cristal es como un edificio en el que eventualmente a veces falta una habitación, que sería la vacancia, y esa habitación se puede ir migrando, un poco como el juego del trabado. Es la vacancia la que va moviendo y sorprendentemente esa vacancia alcanza para describir el movimiento de esa vacancia, al simularlo, el intercambio, para describir cómo se aglomeran los átomos de soluto, en este caso, ¿sí? El elemento minoritario en una aleación, y cómo van formando clústeres a medida que avanza el tiempo. Y como es Monte Carlo cinético, este tiempo uno tiene la potestad de asociarlo a un tiempo real físico, ¿sí? En este campo también,
puse como ejemplos, o sea, ejemplos hay muchísimos, pero elegí algunos que me gustaron. Por ejemplo, este trabajo de Moodle, de Gusser et al. Y otros y colaboradores, que cambiaban el hamiltoniano. Acá un hamiltoniano de a pares pasa por un hamiltoniano de 4 cuerpos y simulan lo que en la física de las aleaciones, en la ingeniería de las aleaciones, se conoce como zonas de Guiñé-Prestón. Ellos dicen zonas tipo Guiñé-Prestón, pero el cambiar el hamiltoniano y poner un hamiltoniano más un operador de energía, ¿sí? Más complejo, que contemple situaciones con más vecinos, obtienen clúster que están como alargados, ¿sí? Son como láminas, como hilos que están ahí, como se ve en el detalle, como en 2 dimensiones, a diferencia de los clústeres, de los aglomerados que se ven cuando uno usa un hamiltoniano, un operador de energía con simetría esférica, que uno tiene aglomerados que parecen esferitas, ¿sí? Entonces, bueno, acá me pongo un poco autorreferencial. Es lo que estamos haciendo con el grupo de positrones junto a los colaboradores, que, bueno, son Juliano Tomás, Carlos Machi y Alberto Somoza. Estamos trabajando en esto. Hemos usado simulación Monte Carlo, hemos desarrollado nuestros códigos para estudiar los aglomerados en aleaciones de aluminio base cobre. Acá menciono también, para reconocer estos clústeres, que acá se ven, no sé, bueno, es como el papá los ve bonitos siempre. Para reconocerlos uno necesita un algoritmo de reconocimiento y en este caso aplicamos el DBSCAN, que también se usa para reconocer rostros, por ejemplo, las cejas, para reconocimiento fotográfico bueno, esto para dar un ejemplo del multidominio de la aplicación. En particular, nosotros también, como nos interesa asociarlo a resultados de positrones. El positrón es la antipartícula del electrón, o sea, tiene carga negativa, vive cierto tiempo y sobre todo vive en las vacancias. Entonces nos da información del entorno químico de las vacancias. Entonces lo que hicimos con Monte Carlo, la idea es sencilla, pero no estaba hecha antes, es seguir el entorno químico de la vacancia, a ver con quién se relaciona en la simulación y compararlo con resultados de positrones. Este paper está en la cocina ahora, ya pasó los editores, esperemos a ver qué nos dicen los referees, ¿sí? Bien, acá una breve pausa también porque engancho otros campos en los cuales he estudiado simulación Monte Carlo para, ¿cuánto voy? 20 minutos casi voy. Monte Carlo para baterías de litio, celdas de hidrógeno, ¿sí? Materiales de conversión y almacenamiento de energía. Acá está ejemplificado, por ejemplo, la batería de hidrógeno, que funciona hidrógeno, llega el hidrógeno 2, se transforma en hidrógeno protónico, se divide la molécula, queda el hidrógeno cargado positivamente, el electrón va por un lado, que es el que alimenta al auto, al celular, o a algunos celulares, he visto ejemplos de laptop que funcionan, les conectan como el encendedor BIC con hidrógeno y hacen andar un celular, una laptop. El flujo de electrón alimenta el motor y el protón mantiene la reacción electroquímica estable, ¿sí? Algo análogo ocurre con las baterías de litio-ion, solo que el proceso es reversible, ¿sí? El protón litio puede alojarse en el cátodo y puede ir hacia atrás si uno lo pone a cargar, cosa que el hidrógeno no lo puede hacer, ¿sí? Bien, nosotros hemos usado, colaborando con la gente de Francia del LRSS, del Sistema de Ciencia francés, con aquel laboratorio hemos simulado los ciclos de carga y descarga de las baterías de litio-azufre, que son baterías también prometedoras al respecto, y hemos estudiado la precipitación de distintos polisulfuros, ¿sí? Partículas de distintos aglomerados, no es aglomerado la palabra, serían moléculas de azufre con distintos números de átomos en
En los cátodos de carbono, acá simulamos nanopartículas de carbono y estudiamos, bueno, la transición de los electrones con los polisulfuros, y de ahí en adelante podemos calcular mediante un modelo el ciclo de carga y descarga de las baterías de litio-azufre. Este es un trabajo a multiescalas. Los resultados de Monte Carlo son inyectados en un modelo más grande que después nos dice cómo es el estado de carga de la batería de litio-azufre, por ejemplo. Algo parecido también lo habíamos hecho, ya que lo hacemos en baterías de litio-ion, en litio-azufre, lo hacemos más de una vez. Estudiamos, pero acá la diferencia es que es adentro de los poros, y estudiamos la reacción del litio con el oxígeno en los poros, nanoporos de carbono, y también pronosticamos la vida útil durante el ciclo de carga y descarga de las baterías de litio-ion, y al parecer dio buenos resultados, que los experimentales después corroboraron algunos resultados en cuanto a lo esperable de cada tamaño de poro y cada tamaño de interconexión de los poros, con lo que se veía después en las experiencias de laboratorio. Esto es técnico. 2 palabras de Monte Carlo en superficie. También uno tiene, yo decía, en Monte Carlo cinético uno necesita conocer los rates, las tasas de transición. Entonces hay una forma de asociar, por ejemplo, la absorción en una superficie de un gas mediante la teoría de colisiones. Uno tiene una tasa de absorción y puede simularlo, darle una presión parcial a cada gas y ver a qué ritmo se va a absorber en un cristal. ¿Sí? Lo digo con D, adsorber, porque llega a la superficie externa del cristal. Y una vez que llega, puede difundir en la superficie, etc. Y bueno, y con eso también hemos hecho... bueno, este libro, para el que quiera simular esto, como que esta es la Biblia, el libro de Hansen, está ahí mencionado, ¿sí? Y por ejemplo, en baterías de hidrógeno, lo que hacíamos es estudiar la, la reacción de reducción del oxígeno con el hidrógeno, y estudiar, por ejemplo, la formación de agua y otros elementos, otros OH. Bueno, yo soy físico, lo menciono así, el OH, ¿sí? OH, oxígeno 2, que es el oxígeno molecular, y también, bueno, H2O2, que es agua oxigenada. No me acuerdo si se llama peróxido de hidrógeno, que degrada las membranas, es lo que destruye la vida útil de las baterías de las celdas de combustible hidrógeno. Entonces hay una particular interés en ver a qué ritmo se produce el oxígeno 2. Y acá habíamos hecho Monte Carlo en superficie, y también incluimos un modelo que tenía en cuenta el estado de campo eléctrico de la superficie. El modelo era muy sencillo, como lo que se ve en primero y segundo año de la carrera de física y en la ingeniería también. Básicamente era el campo eléctrico, a qué ritmo aceleraba, estudiando el potencial eléctrico del protón, a qué ritmo, cómo favorecía la reacción electroquímica. Y ven que acá encendíamos la celda de combustible, le dábamos 1 miliamper por centímetro cuadrado, y empezábamos a producir, después de demorado una pequeña fracción de tiempo, empezaba a producirse más agua y enseguida aumentaba el consumo de oxígeno 2 en la superficie, y obtenía finalmente una superficie del cátodo de platino toda cubierta con agua, como se ve acá. Bien, algo análogo también he hecho hace no mucho tiempo en colaboración con un ingeniero electrónico de la UNSAM en San Martín, que estudiamos los semiconductores de nitruro de galio, que, bueno, también hay un particular interés porque esos semiconductores pueden servir, por ejemplo, además son las luces LED, que son tan importantes para la vida cotidiana hoy en día. También son amplificadores de señal de alta frecuencia, que pueden servir para los satélites, para las comunicaciones de los satélites. Entonces, estábamos interesados en simular, por ejemplo, acá una curva de conductividad en función de las presiones parciales de los gases de absorción. Entonces lo absorbíamos
Además, también teníamos un operador de energía lateral que predecía la formación de estas islitas de que vemos acá de galio. Y bueno, este paper también, este ya está publicado hace poquito, así que ya está disponible. Si a alguien le interesa más, lo puede leer o consultar conmigo. Y creo que voy cerrando ya. Bueno, las conclusiones no son muchas. Yo digo que es como en Brigada A. Si se acuerdan los que tienen peinan canas como yo, se acordarán que dice, si puede contratarlo, si pueden contratar a los magníficos, contrátenlo, decía el speech inicial. Y bueno, lo que yo digo es, si tenemos un proceso que obedece a principios estocásticos, uno en principio puede animarse a simularlo por Monte Carlo. Muchas veces va a traer menos trabajo que tratar de simularlo de forma formal por dinámica molecular a veces o resolviendo las ecuaciones de Schrödinger o de Newton de manera formal. Uno no necesita resolver la ecuación de Schrödinger para, por ejemplo, si va a estudiar la evacuación de un edificio. También una pequeña conclusión es que ha sido sencillo para mí implementarlo, que con alumnos ya les digo, de la secundaria, he sentido un cierto interés en los alumnos, después ellos también dirán de su momento. Y bueno, y también existe el modelado Monte Carlo cinético que nos permite describir la evolución de los sistemas en el tiempo, ya no tanto preocupados en saber el estado final, sino describir el proceso, la cinética completa. Por último, vuelvo a esta frase de Einstein para agradecer la atención, que habla ahí sobre Dios, y bueno, como yo me gusta poner también esta transparencia, donde Dios, pareciera que Dios siempre se está riendo de lo que pensamos nosotros, y bueno, uno puede sentirse más libre de jugar con las leyes de la física. Así que eso, le agradezco por la invitación y estoy abierto a preguntas. Y voy a poner esto también, que es la de Bien, Matías, preguntas. muy linda charla. Bueno, gracias, Walter. Gente, invitados, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono y preguntar si alguno tiene alguna pregunta. Bien. Si no, bueno, yo en cualquier momento te lo podría preguntar, pero supongo que todos los procesos que contienen fluctuaciones se pueden calcular por este mismo sistema, ¿verdad? Sí, sí. Termodinámico que tiene fluctuaciones. Sí, sí. Esto, si un proceso es la conclusión un poco, si un proceso tiene fluctuación, uno se puede animar a hacer Monte Carlo. Lo que tenemos acá es el caso inverso. Sí. Cuando uno hace, por ejemplo, a veces uno tiene un proceso porque tiene fluctuaciones, por ejemplo, no sé, un avión moviéndose durante una turbulencia, uno puede resolver eso de manera formal y después agregar términos que contemplen las fluctuaciones. Sí, sí. Con Monte Carlo haríamos al revés. Ya lo simulamos fluctuando y lo tenemos que Entendí. simular muchas veces para tratar de predecir el movimiento real del avión o el más esperado del avión. Para distinguir lo que es fluctuación de estable en la información. Pero sí, sí, claro, Pero es. eso lleva a que en cada decisión tenés que resolver el conjunto completo de ecuaciones. Claro, si uno lo hace de manera formal, tiene que resolver el conjunto completo de ecuaciones bueno, en Monte Carlo uno, bueno, no necesariamente lo hace de manera formal, pero eventualmente le da un peso estadístico en una dirección o en otra. Y, y, y sí, Entiendo. Sí, ¿sí? sí, sí, achicás el problema. Sí, sí, está. Cada problema en realidad le esquivamos la forma grosa del problema. Por ejemplo, para describir movimiento browniano, por ejemplo, en vez de resolver la- la mecánica cuántica de los electrones alrededor de una molécula, uno dice, bueno, sabemos que se mueve random.
y, y lo simula a partir de eso. Sí, no sé Claro. si responde tu Sí, pregunta, sí, sí, pero está perfecto, está perfecto. es otra forma de abordar los problemas, distinta a la que aprendemos en primer año o segundo año de física, digamos. Claro, claro. Este, y bueno, como dice Osvaldo, siempre están invitados a pasar por la oficina. Muchos me conocen, los que están presentes seguro, y bueno, pueden pasar y charlar sobre temas puntuales eventualmente. Bien. Bien. Bueno, si la audiencia, si están ahí, no sé si están ahí, si han dejado la... Iba a sortear un jugoso premio al terminar una naranja, iba a sortear, pero me falló el Bueno, generador de número aleatorio. Este, bien, Muchas bien. gracias, Matías. Muchas gracias. bueno, gracias Bueno, Daniela, gracias muchísimas por la gracias invitación. entonces. Bueno, Bien, gracias a todos. bien, gracias a ustedes por estar. Un viernes lluvioso y nublado está Sí, bien para con estar. algunos problemas técnicos de internet, pero bueno, aquí estamos. Lo hemos Gracias. resuelto. Acá estamos. Bien. Bueno, gracias. Voy agradeciendo ahí, lo veo en los comentarios. Así que, Me quedé una, lo que pasa es que estaba un ratito al teléfono, viste que la burocracia nos tapa a los veteranos. Este, si bien con estos mecanismos uno reduce el problema y de alguna manera lo hace computacionalmente más tratable, ya se ve que son, o sea, para hacerlo bien, esto requiere muchas horas de CPU, ¿no? sí, claro. ¿Y dónde hacen ahora eso? ¿Cómo? Es decir, ¿están usando herramientas de computación paralela? ¿Lo están haciendo en supercomputadoras o no es necesario al nivel que lo están haciendo? Bien, lo estamos haciendo en mi grupo, en el centro de cómputos del clúster Centinela de la universidad. Y bueno, en el grupo la mayoría somos físicos, y entonces los programas los hacemos nosotros mismos y adolecemos de lo que es la programación en paralelo. Entonces lo que hacemos es agarramos un programa y lo corremos muchas veces en muchas clústeres el mismo programa. No están paralelizados nuestros códigos, que están, la mayoría están escritos en Python, Python Linux, pero no los tenemos paralelizados, que es un punto flaco que tenemos. Pero sí, lo quedan corriendo en el clúster de Centinela y ahí quedan semanas, a veces meses, y como la estadística siempre va contribuyendo, muchas veces lo dejamos correr, mientras no se corte la luz, quedan corriendo. Eh, la abundancia no daña la estadística, cada vez la refina más, entonces los dejamos correr, cuando pueden correr, que corran. Sí, sí. Seguro, bueno, muy bueno. Bueno, pero eso retrasa de alguna manera, o sea, hasta semanas hasta vos ver el resultado. Sí, muchas veces sí. Entonces, a veces uno puede jugar a hacerse simulaciones caseras de sistemas más pequeños para tener una idea intuitiva por dónde van las cosas. Después, bueno, si uno lo quiere publicar, ya necesita que estén, sí, por lo menos semanas en nuestros sistemas, que estén semanas. Hay algunos modelos, por ejemplo, que a mí me ha dado satisfacciones, que son los de 2 dimensiones, que yo he mostrado 2 o 3 artículos publicados en el tema, que por ahí corriendo un día uno tiene resultados ya reproducibles, confiables, a veces uno lo contrasta con lo que han publicado otros, ve si lo reproduce y ve que corriéndolo algunas horas, 12 horas, 24 horas, ya lo puede reproducir. En 2 dimensiones van relativamente, no es necesaria tanta computación, pero ya los de 3 dimensiones requieren mucha estadística y hay que tenerle más paciencia. Muy bueno el trabajo. Bueno, la trampa es que ya hemos estado hablando, Matías, así que Claro. ahí vamos, ya vamos a colaborar. Sí, cómo Sí, no, cómo no. así es. Sí, a veces las charlas son pretexto para decir acá estamos, pero bueno, somos un lugar, estamos cerca y nos podemos cruzar siempre a charlar
Pero claro que sí, Bueno, sí, bueno, además bueno. hay muchos puntos en común. Bueno, vos hablabas en muchas partes como informático, así que para mí era re natural lo que decías. Bueno, sí, yo estaba preocupado también que haya informáticos mirando, pero bueno, No, no. de eso No, sabrán, por ahí un día la completan a la charla o la pueden completar porque de los números aleatorios, cómo se generan, eso es interesantísimo también, y lo que es la inteligencia artificial yo hablo de oído nomás, ustedes sabrán de eso mucho, mucho más. sí, sí, bueno, claro. Pero nada, sí, está buenísimo esto que están haciendo, y mismo el departamento, organizar este tipo de charlas es algo que nosotros desde computación debemos organizar, pero bueno, siempre nos tapan las pavadas, ¿viste? Y no hacemos lo importante, ¿viste? Que pasa eso finalmente. Muchas veces, sí. Sí, sí, estamos haciendo papelitos todo el día, pero bueno, gracias, Matías. Bueno, no, gracias por estar ahí presente. Queda una charla de ustedes entonces también como Sí, posible, sin duda, aunque sin por ahí duda. ya 2022 capaz, pero Dale, no queda sí. ahí. Pensamos continuar y agrandar esto, sí. Por supuesto. En realidad, hacemos el compartiendo ciencia famoso ese de CONICET con salami y queso y ahí charlamos genial. Claro, ahí sí comprende todo el mundo, vas a ver. Sí. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, Bueno, gracias. muchas gracias nuevamente, Matías. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en cualquier momento. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes por acompañarnos. Y nos encontraremos en la próxima. Listo, hasta la próxima.